Gloria a Dios. Buenos días, casi buenas tardes. Buenos días a todos. Ya estamos por aquí en esperen un momentito, voy a bajarle aquí. Vamos a compartir. A ver, tiene que aparecer ahí. Ya estamos por aquí hoy en este devocional diario. Lo voy a compartir aquí con mis amigos porque algunos no saben. Algunos no saben que ya estamos por acá. Mira, sí. Ahí lo estoy compartiendo. Ahí si lo pueden llegar a ver. Bueno, pues les pido que me ayuden a compartirlo. Ahí lo estoy etiquetando a varios de mis amigos. Buen día para todos, buen día para todos. Espero que se encuentren bien. Ahí estoy etiquetando. Bueno, ahí le envié a varios. A ver quién se conecta por ahí. Voy a bajarle aquí el volumen porque después suena. Gloria a Dios. Ahí si me dicen por favor quién anda ahí porque aquí no me aparecen las rueditas. Bueno, pues estamos aquí desde la página de Misión Biblia Libre Monterrey. Buenos días para todos. Hoy este excelente jueves 16 ya. Jueves 16 de abril, iba a decir de marzo, pero ya estamos por aquí. Este jueves 16 de abril dándole gracias a Dios por este hermoso y precioso día que nos da la oportunidad de poder estar aquí compartiendo el mensaje, compartiendo la palabra. Y hoy vamos a dar continuidad a lo que hemos estado leyendo y este nuevo ciclo que se llama La Luz de la Vida, La Luz de la Vida, este nuevo ciclo que espero que sea de mucha bendición para los que lleguen a ver, para los que lleguen a estar aquí en este devocional. Y a ver, ¿cómo le haré? Necesito pensar bien qué es lo que voy a hacer, porque aquí, sí, aquí se puede. Vamos a ver, ahí está. Ahí está. Ahí está, mira. Ahí está. Le estoy etiquetando. Estoy tomando el atrevimiento de etiquetarle a mis amigos, los que regularmente se conectan, a mi mamá. Bueno, ahí está. Vamos a ver si alguien se llega a conectar ahí. Estamos aquí desde Facebook. Este video lo descargo. Los videos de... Ay, otra vez estoy todo despeinado. Los videos de Facebook se eliminan cada cierto tiempo, entonces tengo un canal de YouTube que no puedo hacer transmisiones de ahí porque no se puede, porque no tengo muchos suscriptores, ahí son suscriptores. A ver quién está ahí. Creo que es mi madre hermosa, ¿sí o no? Creo que sí es. Ahorita ahí, sí. Buenos días, madre mía de mí, ¿cómo está? ¿Cómo está, madre mía? Ya estamos aquí. Vamos a hacer oración, madre. Vamos a hacer oración para que Dios tome el control de esto. No sé qué está haciendo ahorita usted, pero bueno, pues aquí hay que echarle ganas, ¿verdad? Es un compromiso con Dios de compartir el mensaje, compartir el mensaje del Evangelio. Y antes de comenzar, bueno, ahorita después ya cuando hayamos terminado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias, Dios, que me permites nuevamente venir ante ti, venir a compartir tu palabra, Señor, venir a compartir el mensaje del Evangelio. Esto es muy importante, Señor, para nosotros, al inicio y al final, entre el día, el transcurso de la tarde, el transcurso de la noche, todo el día, Señor, es importante venir ante tu presencia, estar ante tu presencia. Tú eres omnipresente, tú estás en todo tiempo, tú estás en todo momento, tú todo lo sabes.
Señor, hoy te damos gracias. Gracias, mi Dios. Te ruego, te suplico por cada persona que se va a conectar en esta mañana, que vamos a recibir el mensaje del Evangelio. Señor, esta palabra que nos confronta, este nuevo ciclo que se llama la luz de la vida, Señor. Tú nos das luz por medio de la Escritura, nos alumbras, Señor, nos sacas de la oscuridad, Señor, para comprender qué es lo que necesitamos nosotros. Descubre, Señor, la luz descubre lo que hay en la oscuridad, lo que realmente hay en la oscuridad, Señor. Y te doy gracias, gracias por todo esto, Señor. Gracias porque me estás enseñando, gracias porque me ayudas a compartirlo y aprendemos juntos. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahí le pido que me ayude a compartir, mamá. Ayúdame a compartir para que más personas puedan llegar a ver este devocional. Bueno, hoy vamos a iniciar si tiene ahí su Biblia, ahí en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a iniciar. Ayer solamente fue una introducción de este nuevo ciclo. Y vamos a iniciar aquí en el versículo número 1. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice ahí el versículo 1, que es un versículo muy cortito. Hay versículos que son un poquito largos y hay que hasta partirlos a la mitad y todo. Pero este versículo es muy sencillo. A ver, espérame tantito. Vamos a hacer algo. Espérame tantito. Me faltó aquí compartir. Aquí. A ver, ahí está. Es que ayer me encontré en TikTok con un amigo que se llama Gerardo Leija. No me hace mucho que no tenía contacto con él, pero bueno, ya se pudo. Ahí está. Ya le compartí a él y a otros amigos. Bueno, entonces vamos a leer el versículo 1 del capítulo 8. Dice ahí la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Ese es el versículo número 1 del capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Era el término de la fiesta de los tabernáculos. Ese último y gran día de la fiesta donde Jesús alzó la voz, se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y bebe. Y hubo división entre la gente. Había gente, lo que leímos en el capítulo 7, estaban los judíos celebrando, pero se olvidan del verdadero motivo de la fiesta. El verdadero motivo de la fiesta era celebrar la provisión de Dios. Se hacía el ritual del agua, que Dios les había dado en Éxodo 17. Ahorita hacemos oración. Me recuerda, por favor, al final, más, ¿sí? Y había discusión, ruido y debates. Eso era lo que había en esa fiesta de los tabernáculos. Había mucho ruido. Había debate entre la gente. Algunos decían: este será el Cristo. Otros decían: este es un falso. Había mucha tensión. Había mucho orgullo también por parte de los sacerdotes, de los maestros, de la ley. Cada quien tiene su opinión de una persona que causó mucha controversia. Y esa persona es Jesús, el protagonista de la escena, como siempre. El protagonista es Jesús. Estaba lleno de gente en este lugar. Estaba lleno de gente, mucha gente. No solo de Jerusalén, sino de todas partes. Mucho extranjero que venía. Mucho extranjero que no solamente estaban, los que estaban en Jerusalén, pues obviamente era el centro de todo, el templo estaba en Jerusalén, pero venía mucha gente de otras partes, de otras ciudades, tal vez también de África, a lo mejor también de Europa, posiblemente. Eran judíos y venían a celebrar cada año la fiesta de los tabernáculos.
Pero en el versículo anterior, que casi no se toma muy en cuenta, dice ahí el 53, cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue para su casa. En el Juan capítulo 8, versículo 53. Cada uno se fue para su casa. Cuando terminó la fiesta, pues algunos se fueron con dudas, algunos se fueron todavía odiando a Jesús, otros se fueron con, nunca había escuchado hablar a alguien como él. Y leemos que Jesús también se aleja. Ahí dice, cada uno se fue para su casa. Entonces el tema de hoy se llama lejos de todo. Lejos de todo, apartado de todo. Dice ahí el versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y esto es muy importante. Es un solo versículo, pero es muy enriquecedor este versículo. Jesús sale de la ciudad. Jesús sale de la ciudad, del centro de Jerusalén. Era el centro de todo ahí. Y este lugar estaba en un lugar, se le puede decir, medianamente alto. Es lo que leí, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús se va al Monte de los Olivos, no era un lugar plano. Había que bajar poquito. Y luego ese lugar se llamaba el Valle de Cedrón. El Valle de Cedrón. Era como así, como que bajar, como una tipo de lomita cuando vas así como de bajada. No tanto, pero sí. El Valle de Cedrón. Ese lugar que tenía que caminar Jesús. Él se apartaba solo, ya nadie lo seguía. Jesús ya se iba solo. Se iba solo Jesús por ese Valle del Cedrón y lo subía poquito para llegar al Monte de los Olivos, apartado de todo. Dice aquí lo que encontré, que eran alrededor de 100 metros, de 1000 metros, casi 1 kilómetro, entre 800 metros a 1000 metros, ay, quién sé qué me está pasando, alrededor de 1 kilómetro. Yo me estaba preguntando eso, ¿cuánto se habrá llevado Jesús para llegar a ese lugar, al Monte de los Olivos? Bueno, encontré más o menos que del centro de Jerusalén para llegar al Monte de los Olivos, pasando por el Valle de Cedrón, era alrededor de 1 kilómetro. Y realmente la distancia no era mucha, pero sí era entre 15 a 20 minutos para llegar, caminando tranquilamente, ¿verdad? De lado a lado. Pero esa distancia era lo suficiente para Jesús para poder estar a solas con el Padre. Era lo suficiente. Jesús toma la decisión de ir al monte. Regularmente hacía eso Jesús. Era lo que regularmente hacía. Lucas 21:37. Aquí lo voy a leer, a ver. Lucas 21:37 dice, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. O sea que Jesús enseñaba en la mañana, pero en la noche, al terminar, se iba al monte de los Olivos. Esa era la rutina de Jesús. Jesús no se iba de fiesta, no andaba de cotorreo como uno, y de repente, oye, que te invitan acá y vamos. No, Jesús tenía su tiempo. Le puedo decir rutina porque eso era lo que hacía, ¿sí? Pero era el tiempo que él tenía que rendir cuentas con el Padre. Él se sometía a la voluntad del Padre. Ahorita lo vamos a ver eso. ¿Dónde ejercía Jesús su ministerio? En el templo. ¿Dónde tenía la comunión privada con el Padre? En el monte. Uno podría imaginarse que al momento de estar predicando, no, aquí está la presencia de Dios, aquí está la presencia de Dios. Pero cuando te sales, mijo, cuando te vas de la iglesia, cuando sales, ya que acabaste de predicar, ya cuando... ¿Qué es lo que sigue? ¿Dónde está el tiempo con el Padre? Sí, no, tenemos que hacer la voluntad, tenemos que ir a predicar allá, tenemos que ir a hacer esto, tenemos que ir a hacer lo otro. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? ¿Dónde está el tiempo con el Padre? Hiciste la voluntad del Padre, ok, pero ¿cuándo tomaste el tiempo para estar en la presencia del Señor? Y a veces me confronta esto a mí también porque tenemos esa oración de resorte, esa oración de cuando uno se levanta tarde o cuando uno ya está bien cansado, ya se cansó del celular y ya lo avienta y a dormir. ¿Y dónde está ese tiempo con el Padre? Eso es lo que me confronta a mí ahora.
Lucas 22:39, miren, aquí se los voy a leer. Lucas 22:39. Dice ahí, el encabezado dice, Jesús ora en Getsemaní, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Lucas 22:39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Aquí está dentro del Getsemaní. El momento de angustia de Jesús, momentos antes de su crucifixión, ahí era ese lugar, el Getsemaní. O sea que el Getsemaní estaba dentro del monte de los olivos. Ese momento de angustia, ese momento de saber que ya se va a morir. De saber que ya viene, no solamente de morir, del momento en que va a ser castigado, que está llevando la culpa de todos. Ahí Jesús rinde su voluntad y cumple la voluntad del Padre. Ahí Jesús ora, Jesús lleva todo lo que... No que Él vaya a descargarse, ahorita lo vamos a ver eso. El Señor dice ahí, no se haga como yo, sino como tú. Ese es el momento. Jesús oraba intensamente. Jesús, antes de salir a la lucha, oraba diariamente, luchaba en oración, porque Jesús era completamente Dios, pero también era completamente hombre, totalmente. Desde ese monte a lo lejos, Jesús ve a la ciudad. Y bueno, Lucas 19:37, vamos a leerlo. Lucas 19. Lucas 19, 37 al 41. Dice la palabra del Señor. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Dice, Jesús lloró sobre ella. Jesús vio la condición natural de las personas, sabía que eran condenados, sabía que ellos tenían que conocer de Él. Mucha gente había sido sanada, mucha gente había recibido un milagro de parte de Dios. Y Jesús llora sobre ella. Jesús vino a cumplir el propósito. A eso vino Jesús, a cumplir un propósito. Hechos, lo voy a leer rápido. Hechos 1, 9 al 12 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, que estén mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. ¿Sí? Este lugar es en donde Jesús, después de haber resucitado, asciende a los cielos. Es el último lugar donde las personas que lo siguieron lo vieron por última vez. Lo vieron con la esperanza de que regresaría. Ellos no lo vieron regresar, pero ya están con Él. Las personas que murieron en Cristo, las personas que creyeron en Él, ahora están con Él. Ellos no lo vieron regresar, pero ahorita ya tienen un lugar privilegiado porque ellos creyeron en Cristo. El Monte de los Olivos no es un lugar cualquiera, es el lugar de oración, es el lugar de enseñanza, pero también el lugar de quebrantamiento. Es el lugar de revelación y el lugar de gloria. Muchas cosas. Este lugar es muy importante en la historia de Jesús. Es el lugar donde se apartaba del bullicio, del ruido, del rechazo, del abandono, del aplauso, de los aduladores, porque había gente que lo perseguía nada más por eso, para ver qué sacaba de él, porque era la persona más importante del momento, era el más viral, Jesús era el más viral. No había redes sociales, pero
pues el rumor que llegaba a toda la gente. Jesús se apartaba para estar a solas con el único que podía fortalecerle. El único que puede fortalecernos en el momento difícil es el Padre. ¿Cuántos de nosotros no perdimos el tiempo buscando en personas consuelo, en amigos, en familiares, en vecinos, tal vez en nuestra pareja sentimental? Perdimos el tiempo intentando que nos escuchara, teniendo a un Dios poderoso, al Padre Celestial, que nos puede escuchar en todo momento. Este lugar donde Jesús se fortalecía, porque sí se estresaba. Jesús era humano también. Jesús, como era completamente Dios, también era completamente hombre. Él se estresaba y todas las cargas iban sobre él. Pero Jesús, cuando iba al monte, no iba al monte a escapar de los problemas. No iba al monte para, ya estoy harto de ellos. No. Él cumplía su propósito cuando iba al templo y enseñaba, cuando iba y sanaba. Iba al monte para rendirse al Padre y decir, estoy cumpliendo. Y aquí yo quise separar Isaías 53. Isaías 53, 4 al 6. Lo puedo leer todo, pero dice aquí, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de nosotros. Jesús conocía la Escritura. Jesús sabía sobre esta profecía. Jesús sabía que esa profecía hablaba sobre él, hablaba sobre el Mesías. Él sabía que ese momento iba a llegar, ese momento de dolor, ese momento de angustia iba a llegar. Es muy doloroso, es una agonía lenta. El saber que va a llegar a morir, no solamente de una muerte natural, no. Dice ahí que él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado. A Jesús lo iban a azotar, Jesús iba a sufrir el dolor de nosotros. Cada vez que Jesús iba y sanaba a las personas, él cargaba con todo ese peso, cargaba con el peso del pecado de todos. No solamente las enfermedades, él cargó el pecado de todos nosotros. Y él cuando iba al monte, no decía, Señor, quítame, Padre, no, quítame esto, quítame estos dolores que siento, quítame esta angustia. No decía eso, el Señor lo que decía, Señor, Padre, hice bien el día de hoy. Hoy pasó esto, yo sé que tú lo sabes, pero hoy pasó esto. Hoy hubo personas que estuvieron enfermas, ellos fueron sanados, a eso fui, ese fue el propósito, cargar, porque dice ahí, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos los pecados del mundo fueron sobre él, fueron sobre Jesús. Él llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados. Cada vez que Jesús se apartaba de todo el bullicio, se apartaba de todo el ruido, de todo el escándalo, del aplauso de los aduladores, de lo que al ser humano le gusta. Al ser humano le gusta ser aplaudido, le gusta ser reconocido. Jesús era todo lo contrario. Jesús se apartaba al monte de los olivos, a ese lugar de secreto, a ese lugar donde tenía un encuentro con su Padre. Aquí voy a leer Mateo 6. Eso no lo tenía contemplado. Dice Jesús y la oración, Mateo 6, 5 en adelante dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ellos, está bien, ya tienen su aplauso, ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, en tu recámara, en tu aposento y cierra la puerta, que nadie más te oiga. Ora tú a tu Padre que está en secreto. Es una comunión de ellos dos. Ora a tu Padre en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús necesitaba de una recompensa pública. Jesús necesitaba la ovación de la gente. Jesús quería eso realmente.
Jesús no vino para ser aplaudido, Jesús no vino para ser adulado por las personas, Jesús no vino a ser famoso para que recibir, para alimentar el ego, no, señores. Jesús vino para cumplir un propósito, para llevar nuestras enfermedades y pecados. Eso es lo que leíamos ahorita en Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Cada vez que Jesús enseñaba, también iban personas: Jesús, tú sáname porque mira, estoy así, no veo, mira, tengo problemas, tengo sarna, tengo un problema en el pie, y Jesús lo sanaba. Y la gente: ¡ay, Jesús fue! Y gloria a Dios, gloria a Dios. Y Él quería apartarse de todo eso. Él tenía que apartarse. Él tenía que apartarse porque Jesús era humano también. También Jesús era tentado. Jesús era tentado para decir: mira, la gente me está aplaudiendo. ¿Y qué era lo primero que hacía Jesús? Tengo que ir al monte, tengo que rendirme ante el Padre, tengo que decirle: Padre, qué bueno que me diste la voluntad para poder soportar el aplauso de la gente, para poder quitarme eso. Yo no quiero el aplauso, tú lo sabes. Yo vine a cargar con el peso del pecado de todos. Jesús, cada vez que iba al monte, no iba a descargar como dicen por ahí, dicen: no, cada vez que Jesús oraba, descargaba todos los... No, Jesús día con día, en el proceso de su ministerio, Jesús día con día, cada vez que sanaba a las personas, que oraba, cada día era más y más el cargo, cada más era el peso del pecado, cada día se crecía más la mochila atrás de Jesús, cada día. Dicen ahí los estudiosos, los teólogos, que alrededor de 3 años estuvo Jesucristo en su ministerio antes de ser crucificado, y Él nunca dijo: ya, Señor, quítame esta carga del que cometió pecado, quítame esto. No, Él llevó todo el pecado, llevó todas las enfermedades, todo lo llevó hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Jesús no perdió. Bueno, es el único que perdiendo gana, como dicen. El Señor triunfó en la cruz, exhibiendo a todos públicamente, clavando toda maldición en la cruz. Por eso le alabamos, le exaltamos. Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Jesús, cada vez que oraba, no es como nosotros que: ay, Diosito, ayúdame, ay, Diosito. No, Él decía: no se haga mi voluntad, no sea como yo, sino como tú. Llegó un momento en el Monte de los Olivos donde Él sí dice: aparte de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. No se haga mi voluntad, que se haga como tu voluntad. Así que Jesús no iba al monte a descargar las enfermedades de la gente y los pecados. La meta de Jesús era la cruz. Ahí en la cruz Él llevaría todas las cargas. Todo nuestro pecado fue sobre Él. Todas nuestras enfermedades fueron sobre Él. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuál enfermedad? ¿Una gripa? ¿Una tos? ¿Un dolor de cabeza? ¿Un dolor de muela? ¿Un dolor del hombro? ¿De la rodilla? ¿Esa enfermedad la llevó Jesús? La peor enfermedad, el peor virus, la peor bacteria que puede tener el ser humano es el pecado. Es el pecado, no el SIDA, no el cáncer, no. Que Jesús lo haya hecho, ok, sí está bien. Pero la peor enfermedad que tiene el ser humano está aquí y está aquí, en el corazón, en los pensamientos. Es el peor pecado, es la peor enfermedad, el pecado. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Cuáles dolores? ¿Dolores de muela? ¿Dolores de cabeza? ¿Dolores de garganta? Hermano, ore por mí porque me duele la garganta. ¿Y tu corazón cómo está? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo no has perdonado? ¿Llevas odio en tu corazón? Ese odio déjalo, deposítalo en Cristo, porque Él ya lo llevó. Solamente lo único que tienes que decir: yo no puedo. Llévatelo tú, Jesús. Reconozco que no puedo, llévatelo tú. Yo no voy a poder. Toda mi frustración, toda mi debilidad, todo, llévatelo.
Dice, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? De Dios. Herido de Dios. Todo el cargo, todo el castigo que era en contra de nosotros, suena reiterativo, suena que otra vez Chuy está diciendo lo mismo, pero todo ese castigo, toda esa herida que nosotros debíamos recibir, cada golpe que recibió Jesús en la cara, en el cuerpo, cada herida era para nosotros. Todo hombre era pecador, todos tenían que haber sido crucificados en ese tiempo, todos. Y hoy en la actualidad todos tenemos que reconocer que si existiera eso en nosotros, todos tuviéramos que ser crucificados. Pero no, ya no íbamos a poder hacer absolutamente nada de eso. Él era el único, porque Él era el único perfecto. Jesús es santo, sin mancha. Él nunca pecó. Fue tentado en todo porque era 100% hombre, o era totalmente hombre, o era completamente hombre, pero también completamente Dios. Y su humanidad fue la que murió. Aunque fue tentado en todo, Él nunca pecó. No resistió, no se resistió. Al contrario, resistió a la tentación. Jesús nunca soltó la carga. La sometió a la voluntad del Padre, siempre, siempre. Como les digo, Jesús no iba al monte a descargarse, iba a fortalecerse, iba a rendirse, iba a alinearse en sujeción al Padre. Jesús obedeció hasta el final. ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, ahí voy, y de repente, ahí nos quedamos a medias? Jesús no se quedó a medias. Para Jesús no hay punto medio. Jesús, la meta era la cruz. Para Jesús la meta era la cruz. Porque Él fue herido por nuestras rebeliones. Jesús, cuando iba al monte de los olivos, ese primer versículo que estamos leyendo de este capítulo 8, Jesús cada vez que iba al monte de los olivos, iba a asegurarse de que estaba haciendo lo correcto delante del Padre. Saber si estaba haciendo la voluntad del Padre. Y al levantarse, Jesús nuevamente iría al templo a enseñar. Era lo primero que hacía. Jesús daba gracias. No sé si ayunaba, si desayunaba, pero lo primero que hacía, la gente lo veía y decían, queremos aprender más de ti, Jesús. Pero nuevamente se enfrentaría con estas personas que iban a buscarlo para matarlo, para encontrarle un error. Iban a llevarle a una mujer para detectar un error en Jesús. ¿Oyeron lo que dijo? ¿Oyeron lo que dijo? Fíjense lo que dijo. Eso era lo que buscaban en Jesús. Un error. Aprendamos a someternos al Padre, a la voluntad del Padre. Aprendamos de Jesús. Aprendamos de Jesús. Tengamos ese lugar secreto. Tengamos ese lugar donde nos rindamos ante Él. Donde sí, nosotros como humanos y imposibilitados, insuficientes, vayamos a ese lugar. Cerremos la puerta. Apaguemos el celular por un momento. De perdido, quítale el wifi, quítale los datos. Ríndete ante Él, ponte de rodillas, sentado como tú quieras, acostado, en el piso, donde sea, parado. Habla con Él, habla con Él. Él necesita de ti, no, tú necesitas de Él. Necesitas decirle, yo iba con tal persona y no me escuchó, pero me volteó la cara, está harto de mí. Yo iba o le mandé un mensaje a tal persona, me dejó en visto. Jesús no te va a dejar en visto. El Padre no te va a dejar en visto. Él inclina su oído hacia nosotros. Aprendamos a someternos al Padre, a hacer su voluntad. Nuestros impulsos cometen errores. Pero cuando aprendemos a someternos a su voluntad, ¿y por qué me fue mal en el trabajo? ¿Por qué hoy no vino clientes? ¿Por qué esto? Porque no estamos aprendiendo a someternos a la voluntad del Padre. Cuando aprendas a someterte a la voluntad del Padre, el día que no haya ningún corte de pelo, aquí como yo, voy a decir, gracias Dios. Hoy aprendí que no dependo de las personas, no dependo de mis clientes, dependo totalmente de ti. Me va a decir, si yo me quejara contra el Padre, me dijera,
¿Te faltó algo de comer hoy? ¿Dejaste de respirar? Yo no me aparté de ti nunca. Yo estoy contigo. Nos hace falta ese tiempo también, ese tiempo de soledad. ¿Saben? Cuando yo no tengo clientes, a veces me pongo a ver un partido de fútbol, a veces me pongo a ver el teléfono, pero hay tiempo que yo me pongo a escribir, me pongo a leer algo, me pongo a ver un estudio. Por eso Dios quiere que no haya clientes. ¿Por qué a veces vemos la tele, está todo aburrido? ¿Por qué? Porque Dios quiere que abras la palabra. Porque quiere que lo busques a Él. Quiere que platiques con Él. No para su beneficio, para tu beneficio, para nuestro beneficio. Es lo que quiere Él. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes agobiado? Haz como Jesús. Jesús, al terminar del aplauso, al terminar de la adulación de la gente, de que, cómo nos gusta a nosotros que nos hagan la barba, la verdad. ¿Cómo nos gusta que digan, Chuy, no hombre, tú eres el máster, y que esto, y que el otro, y que... ¿Cómo nos gusta eso? A Jesús no le gustaba eso. Jesús dice, no, vámonos y vámonos. Jesús hacía más de 15 minutos, 20. ¿Qué hacía Jesús en ese trayecto? No, eso no lo sabemos. Pero cuando llegaba al Monte de los Olivos, después de haber estado en el templo, después de ver que la gente haya querido lincharlo, como quien dice, apedrearlo, Jesús se iba 15 minutos caminando al Monte de los Olivos y ahí tenía un encuentro con el Padre. Ahí le decía, Padre, lo que yo hago es porque tú me lo mandaste. Algunas cosas me pude haber equivocado. Aunque Jesús era perfecto. Él pudo haber dicho, me equivoqué, pero no, Jesús nunca se equivocó. Pero Él se sometía al Padre. La voluntad de Él, el propósito de Jesús era cumplir la voluntad del Padre. Él, como leíamos aquí en Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, tenía que perder Jesús, perder para ganar. No, ya ves, Jesús es un perdedor, ¿qué lo sigues? Él es el único que perdió para ganar. Él tuvo que ser castigado por nosotros. Dice, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. La persona abatida es porque ya no pudo. Cargó una cruz hasta el final. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Preguntémosle al Padre si está bien lo que estamos haciendo. Preguntémosle al Padre si es la voluntad de Él lo que hacemos, día con día. Cuando nosotros cerramos la puerta del cuarto, bueno, yo lo hago así. Cuando cerramos la puerta, cuando estamos ahí, en ese lugar de descanso, ese lugar de tranquilidad, lejos de todo, me pongo de rodillas en la esquinita de la cama, ese es mi lugar. No sé ustedes, tal vez en un sillón, en una silla, pero el mío es en la esquina de la cama. Cierro la puerta y le digo, Señor, así como cerré la puerta, cierra esas puertas por donde yo no deba entrar. Y yo no me salgo de aquí, de este cuarto, sin antes me digas cuál es tu voluntad perfecta. Porque la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así como yo cierro la puerta, Señor, yo no la abro hasta que tú la abras. Señor, cierra las puertas por donde yo no debo entrar. Si tú me quitas, quítamelo. Si tú me das, gracias. Y si me quitas, también gracias. Decía, ahí Marcos está conectado. Bienvenido, Marcos. Decía Marcos, a ver si un día hablas de Job. Todo le fue quitado a Job. Todo. Pero él decía, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aún así, cuando le quitó todo, le quitó su familia, le quitó sus pertenencias, le quitó todo, se quedó sin nada. Dijo, yo soy polvo. Gracias porque soy polvo. Gracias porque me someto a tu voluntad. En ese lugar secreto, ahí como lo leí ahorita en Mateo 6, ese lugar secreto donde decía Jesús, no seas como los hipócritas. No estoy diciendo que nosotros no oremos parados. Jesús le está tirando ahí a los
a los maestros hipócritas. Dice el 5, Mateo 6:5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas? ¿A quién le estaba diciendo Jesús? Aquellos que se jactaban de hablar muy bonito, de las vestiduras muy bonitas y que asombraban a la gente con su dialecto, con su forma de hablar. A ellos se estaba dirigiendo, a ellos se estaba refiriendo más bien. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, para que... ¡Bravo! ¡Qué oración tan asombrosa te aventaste! ¡Bravo! Eso es lo que le gustaba a esos hombres. Me exageré un poquillo, ¿eh? Pero dice, de cierto te digo que ellos ya tienen su aplauso. Ellos ya tienen su recompensa, ya tienen su galardón, ya tienen el primer lugar del orador más poderoso de todo Monterrey. Bueno, en este caso de Judea, de Jerusalén. Ellos ya tienen su recompensa, pero ellos no van a entrar a donde vamos a ir nosotros. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en ese lugar de descanso, en ese lugar donde está cerrado todo. Dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A ver, ¿y por qué Jesús no cerraba la puerta en el Monte de los Olivos? Aquí nos muestra Jesús la humildad. Nuevamente, la humildad de Jesús. ¿Dónde dormía Jesús? ¿Dónde dormía Jesús? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vamos a darle gracias a Dios porque nosotros tenemos un lugar donde recostar la cabeza, un lugar donde acostarnos, donde nuestra familia duerme. Jesús tal vez dormía en el monte. Había animalitos en el monte, ¿sí o no? Pero estaba apartado de todo. Jesús lo estaba haciendo literal aquí. Tú cierra la puerta. ¿Pero qué significa esto? Apartado de todo. Ahí en lo secreto con el Padre. Y eso es lo que necesitamos nosotros. No para descargar nuestra tristeza y que, ora por mí, óreme, óreme, óreme. No. Haz tu voluntad, Señor. ¿Estuvo bien lo que hice, Señor? ¿Estuvo mal lo que hice? Perdóname. Ayúdame a hacer tu voluntad, porque yo me equivoco, yo soy torpe. Yo le digo a Dios, Señor, yo soy torpe. Soy torpe en hablar, soy torpe en comportamiento, soy torpe en actitud. Cometo muchas torpezas. Soy torpe. Soy torpe al querer enseñar lo que tú me enseñas a mí. Ayúdame, me equivoco mucho. ¿Qué les parece si hoy, cerrando este primer versículo, qué les parece si ponemos nuestra vida en las manos de Dios? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, mi Dios, hoy nos has enseñado que Jesús pone la muestra de cómo es como deben de hacerse las cosas. Con humildad, reconocer que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Que cada día que nos levantamos, tú nos ayudas. Tú nos ayudas. Ese espíritu, ese aliento que nos das, no es porque tengamos algo propio, es porque tú lo permites. Ayúdanos a no cometer errores. Ayúdanos a irnos despojando poco a poco de ese viejo hombre que le gusta el aplauso, que le gusta la exaltación, que le gusta que lo adulen, que lo alaben, que lo carguen en hombros. Poco a poco quítanos eso, Señor. Porque eso no entra al reino de los cielos. El aplauso no entra al reino de los cielos. Ayúdanos a ser más humildes. Ayúdanos a reconocer nuestro orgullo, a reconocer nuestro egoísmo. Quita ese ego de nosotros, Señor. Quita esa vanidad de nosotros. Nos sigue gustando la vanidad, aun cuando ya conocemos tu escritura, aun cuando ya reconocemos que tú eres el único Dios verdadero y que tú nos salvaste, seguimos teniendo ese ego por los cielos, Señor, en lo alto. Baja ese ego, Señor. Que nosotros menguemos, que seamos menos, para que tú crezcas, Señor, en nosotros. Ayúdanos en cada momento que te buscamos en la oración, no hacer vanas repeticiones también, porque a veces ya la tenemos, ya lo mismo. Sabemos que tú no te fastidias de eso, pero ahí dice, no hagan vanas repeticiones, no repitan lo mismo, otra vez lo mismo.
Señor, ayúdanos a someternos a tu voluntad. Ayúdanos a aprender de Jesús. Ayúdanos a aprender de lo que hizo nuestro Maestro. Gracias, Dios. Queremos seguir siendo un discípulo más. Queremos seguir siendo un discípulo más tuyo. Te damos gracias. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias a los que estuvieron aquí. Marcos, Alberto, Eduardo, Gilberto, mi mamá, los que estuvieron. Hoy estuvieron poquitas personas en este devocional. Hoy empecé muy tarde. Pero no podía salir del cuarto. Yo pude haberme bañado y cambiado y vámonos. Yo tenía que buscar a Dios antes. Tenía que buscar al Padre. Así es. Tenía que buscar al Padre, tenía que someterme, tenía que humillarme ante Él. El que recibió el mensaje, gloria a Dios. Y si no, lo puedes ver repetido. Pero bueno, qué bueno que ustedes se pudieron conectar, qué bueno que pudieron estar aquí. Pequeño, qué bueno que aunque sea al final llegaste. Pero bueno, muchas gracias a todos. Recuerden, mañana, primeramente Dios, nos vemos aquí. Vamos a ver algo, les voy a hacer spoiler de lo que vamos a ver. Spoiler, alerta, alerta de spoiler. Jesús va a ser tentado. ¿Por Dios? ¿Por el diablo? ¿Por quién va a ser tentado Jesús? Por los hombres. Le van a querer encontrar errores a Jesús. Eso lo vamos a ver mañana. Primeramente Dios. Aquí nos vemos nuevamente en este devocional diario que se llama Un discípulo más. Un discípulo más. Dios me los bendiga a todos. Pásenla bien.